Historias del universo. Episodio 3. Preparado para morir. La historia del rey Parikshit. La personalidad de la tierra, en forma de una vaca, se encontraba llorando y llena de lamentaciones. En ese momento, llegó la personalidad de los principios religiosos en forma de un toro sostenido en una sola pata, y le preguntó a la vaca: Mi señora, ¿por qué te encuentras ennegrecida y sufriendo? ¿Es porque los comedores de carne te están explotando? ¿O será porque los monjes se han refugiado en familias corruptas? Madre Tierra, por favor, infórmame cuáles son las causas de tus problemas. La Madre Tierra respondió: Krishna ha terminado sus pasatiempos en esta tierra y en su ausencia, la personalidad del pecado ha diseminado su influencia. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios que nos protegió de tantas angustias? El rey Parikshit castiga a la personalidad del pecado. Durante su viaje, el santo rey Parikshit llegó a orillas del río Sarasvati y vio que un hombre de baja clase vestido de rey golpeaba con la maza al toro y a la vaca. Ante tal macabra escena, el rey Parikshit, con una voz tan fuerte como el trueno, dijo: ¿Quién eres? Con ese atuendo te haces pasar por rey, pero te atreves a golpear a una inocente vaca. Por ello mereces ser matado. Luego el rey Parikshit le preguntó al toro: ¿Quién eres tú? ¿Eres algún semidios? ¿Quién ha mutilado tus 3 patas? ¿Quién amenaza mi reputación? Eres tan blanco como una flor de loto. Jamás en esta tierra alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Por lo tanto, mientras yo viva, subyugaré a todos los hombres envidiosos. El toro sabía muy bien que la personalidad del pecado fue el causante de los sufrimientos. Sin embargo, decidió no acusarlo, ya que, como devoto del Señor, entendía que todo ocurría con el permiso de Krishna. El rey Parikshit se dio cuenta que el toro era la personalidad de la religión. Se sintió complacido y dijo: Tus 4 patas simbolizan 4 principios: la austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero ahora solo te queda una pata, que es la veracidad. El rey Parikshit esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad del pecado, quien era la causa de toda irreligión. En ese preciso momento, la personalidad del pecado abandonó su traje de rey y se postró. Ante esta rendición, el rey Parikshit sonrió compasivamente y le dijo: Está bien, te perdono la vida, pero no puedes vestirte como rey y tampoco estar donde los principios religiosos son cumplidos. Y la personalidad del pecado, temblando de miedo, respondió: Por favor, permíteme residir en los lugares donde haya juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. También donde haya oro, porque donde hay oro se rompen todos los principios. El rey Parikshit aceptó su solicitud y luego restableció las patas del toro, que son la austeridad, la limpieza y la misericordia. Para el beneficio de la gente común, utilizó las reservas de oro para emplearlo en la estabilización de su reino. De este modo queda claro que la riqueza, bajo la guía de la persona correcta, puede restablecer los principios de la religión. El rey es condenado a muerte.
Un día, el rey Parikshit se encontraba de cacería en el bosque y comenzó a sentir una fuerte sed. Entonces se acercó a una cabaña para pedirle agua a un monje. Este incidente es muy raro, ya que no era posible que un rey tan fuerte desista de esa manera a la sed y que pida agua a un monje. Por eso se entiende que esto solo fue obra de la suprema personalidad de Dios, para que el sagrado libro de Srimad Bhagavatam se manifieste. El rey ingresó a la choza. Se encontró con un monje absorto en meditación y le pidió un poco de agua. Y viendo que no le hacía caso, le dijo: Como tuve un recibimiento frío por parte tuya, yo te daré como respuesta una serpiente muerta. Las noticias corrieron rápidamente hasta llegar a los oídos del hijo de aquel monje. Este niño era muy poderoso. Había seguido los principios regulativos como debía y se enfureció al escuchar el acto del rey y dijo: ¿Qué se ha creído ese guerrero para que insulte de esa manera a mi padre? ¿Qué derecho tiene un perro guardián de entrar a la casa y comer en el plato del amo? Dirigiéndose a sus amigos de juego, dijo: Sean testigos de mi poder. Yo maldigo al rey para que en el 7º día, a partir de hoy, muera mordido por una serpiente. Diciendo esto, el niño fue corriendo a decirle a su padre lo que había hecho y se puso a llorar. Su padre le dijo: ¿Qué acto tan pecaminoso has cometido? Dar un castigo severo por una ofensa insignificante. Para un rey tan cualificado como el rey Parikshit, no se deben tener en cuenta sus pequeños errores. Mientras tanto, el rey iba camino a su castillo y se puso a pensar de lo acontecido. ¿Por qué no me tomó importancia el monje? ¿Será porque se hizo el que meditaba para no dar agua a un bajo guerrero como yo? ¿O es que de verdad estaba meditando y no escuchó? En todo caso, lo que hice no fue lo correcto y deseo que el fuego de la ira del monje caiga ahora mismo sobre mí y no a los miembros de mi familia. El rey, al llegar a su palacio, recibió la noticia del monje que decía: Mi hijo te ha maldecido para que mueras en 7 días mordido por una serpiente. El rey pensó: No tomo a mal esa maldición, sino como una bendición del Señor Supremo para que renuncie a mis posesiones materiales y familiares y así pueda dedicarme al servicio devocional por completo. Inmediatamente, el rey dejó como gobernador a su hijo mayor, se deshizo de todas sus prendas reales y se fue al río Yamuna para realizar un ayuno hasta el día de su muerte. Todas las grandes inteligencias y pensadores se dieron cuenta que algo grandioso iba a ocurrir donde estaba el rey Parikshit, y con el pretexto de hacer peregrinaje, llegaron al lugar, pues en realidad para las almas avanzadas no es necesario visitar lugares sagrados para purificarse. Al contrario, como ellos sienten la presencia de Dios en sus corazones, ellos purifican los lugares de peregrinaje. La llegada del sabio Sukadeva. El rey ofreció reverencias a los sabios y dijo: Hago este gesto para que me perdonen, si en caso he cometido alguna ofensa en el pasado, y también les agradezco que el día de hoy hayan venido a estar conmigo.
pues dejar este mundo en presencia de almas tan exaltadas me garantiza el regreso al universo espiritual. Pero si eso no fuera posible y vuelvo a nacer en este mundo material, yo pido nacer como devoto de la Suprema Personalidad de Dios y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Los sabios respondieron: No es en absoluto asombroso que abandones tu trono para tener la compañía eterna de la personalidad de Dios. Y vamos a esperar hasta que llegue el momento de tu regreso al planeta supremo. ¿Cuál es el deber de todo ser humano, y en especial de aquel que está a punto de morir? En ese momento hubo una confusión en la asamblea, pues los presentes eran de diferentes líneas filosóficas. Y de repente llegó Sukadeva Goswami, vestido como si otros lo hubieran desdeñado. Pero los sabios de la asamblea, al ver su cara, que es reflejo del alma, se dieron cuenta que era una gran personalidad. Y al ver sus miembros corporales poco comunes, confirmaron su grandeza y se pusieron de pie. Sukadeva Goswami tomó su excelso asiento en medio de todos, tal como la luna es rodeada por las estrellas. A continuación, el rey Parikshit, con las manos juntas, dijo: Es por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que hoy has venido, y por lo tanto te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas, y especialmente para aquel que está a punto de morir. Sukadeva Goswami respondió: Oír los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna y el canto constante de los santos nombres del Señor, siguiendo los pasos de las grandes autoridades, es la manera de lograr el éxito. Y es tan efectivo para aquellos libres de deseos como para aquellos que estén deseosos de todo disfrute material. La muerte del rey. El rey Parikshit, luego de escuchar las sagradas enseñanzas durante 7 días, habló de la siguiente manera: He logrado el propósito de mi vida, porque me has hablado de la personalidad de Dios, quien no tiene principio ni fin. Ahora no tengo miedo a la muerte y estoy listo para ir de vuelta al reino de Dios. El rey se despidió del sabio Sukadeva y fue a sentarse a orillas del río Ganges a meditar en la suprema verdad absoluta. De pronto, una serpiente con alas apareció y mordió al rey. El cuerpo del gran santo fue reducido a cenizas por el fuego del veneno. Aunque todas las personas se lamentaron al inicio, los grandes sabios se dieron cuenta que una gran alma iba de regreso a Dios y se llenaron de felicidad.